Hola, buenos días. Bienvenidos a este webinar de soluciones para hormigón arquitectónico de Grupo Valero. Bueno, primero, antes de nada, dar las gracias a Activatie por permitirnos dar este webinar, estar con vosotros. Y nada, bueno, pues para que me conozcáis, soy José Carlos, soy miembro del departamento técnico aquí en Grupo Valero, entre otras cosas. Y bueno, pues para que conozcáis también a Grupo Valero, el que no nos conozca, somos una empresa familiar, medianamente familiar, que nos dedicamos a fabricar materiales de construcción desde hace más de 40 años, sobre todo aislamiento térmico, encofrados para pilares de hormigón, láminas para texturizado, bueno, un montón de productos, sobre todo basados en poliestireno y en plástico, ¿vale? Y bueno, pues el motivo de hoy es que conozcáis un poquito nuestras soluciones para hormigón arquitectónico, pero no me quiero centrar solo en lo que nosotros os podemos dar. Primero quiero que veamos qué es el hormigón arquitectónico y cuáles son todos los factores que influyen en la elección de un buen hormigón, ¿vale? Así que vamos a la presentación y bueno, cualquier duda que tengáis, os animo a que lo pongáis por el chat y al final de la jornada pues lo vamos resolviendo, ¿vale? Bueno, como decía, va a haber, digamos, 3 partes, aunque importantes son 2. La última de documentación va a ser un poco de pasada para que veáis dentro de nuestra web qué os podemos aportar. Y la primera parte es hormigón arquitectónico. ¿Qué es el hormigón arquitectónico? Bueno, pues muchas veces decimos hormigón arquitectónico, hormigón visto. Realmente el hormigón arquitectónico, hormigón visto, no solo se centra en que no tenga defectos superficiales, que también hay que buscar que tenga uniformidad de color, que tenga resistencia, que tenga durabilidad, ¿vale? Y para eso, digamos que necesitamos un buen diseño en fase de proyecto, no solo una buena ejecución. Para diseñar en fase de proyecto, bueno, pues tenemos que tener en cuenta primero qué compone al hormigón, aunque de sobra conocéis los elementos del hormigón, pero vamos a dar algunos tips, ¿vale? Primero, el primer elemento del hormigón es el cemento. Habitualmente se utiliza el CEM1, pero bueno, sabéis que al final para elegir un buen hormigón, primero lo que hay que tener en cuenta es en el código estructural, bueno, pues las circunstancias de hormigonado, la aplicación, la clase de exposición, dónde va a estar ubicada la obra, si ese día va a llover, si no va a llover, si está pegado al mar. Todos estos factores influyen a la hora de elegir un cemento adecuado. Ya os digo que lo más habitual es el CEM1. Después el agua. El agua, también en el código estructural hay un apartado del agua. Realmente muchas veces el hormigón ya viene de planta. O sea, la mayoría de veces el hormigón ya va a venir de planta y esto no nos influye, pero sí que es importante decir. Por eso en la imagen he puesto una manguera, porque es lo peor que puede haber en la obra. Una manguera con agua cuando viene el hormigón. El agua que se utilice para el hormigón, bien dice el código estructural que no tiene que llevar ningún ingrediente perjudicial para su composición. Por eso el agua que se utiliza en la planta lleva un control estricto de los componentes que tiene que llevar, pero es que aparte el usar la manguera en la obra, lo más normal es que vaya a decir, no, es que el hormigón viene un poquito seco, voy a echarle un poquito de agua para que así el hormigón se hace más fluido. Y eso es lo peor que se puede hacer porque se modifica la relación agua-cemento que ahora después vemos. Los áridos, bueno, pues los áridos igual, para un hormigón visto, a ver, el árido siempre es importante, pero para hormigón visto es fundamental que el tamaño máximo del árido esté entre 12 y 20 milímetros, ¿vale? ¿Por qué? Porque si el árido es muy grande, digamos, sobre todo en superficies texturizadas, va a ser más difícil que la lechada llegue a rellenar todos los huecos y se mantenga, digamos, la textura de diseño. Luego, aparte, el suministro tiene que ser uniforme, la granulometría también. ¿Por qué el suministro uniforme? Porque el árido
digamos, el color que pueda llevar también va a modificar la tonalidad del hormigón. Entonces, siempre es imposible que venga todo 100% igual, pero sí que tenemos que intentar que el árido sea con lotes lo más uniformes posibles para que el tono del hormigón también sea lo más uniforme posible. Y súper importante la dosificación. Bueno, sabéis que a partir del código estructural que se modificó en 2021, sustituyendo a la EH08, en este caso para los hormigones, se puso como obligatorio que para pilares, vigas y forjados la consistencia del hormigón tenía que ser fluida, ¿vale? Ya no se pueden utilizar hormigones secos ni hormigones blandos, tiene que ser fluido. Eso para hormigón arquitectónico es mucho más importante, porque cuanto más fluido sea el hormigón, más capacidad tiene el hormigón de rellenar todos los huecos. Además, la relación agua-cemento es muy importante, siempre es importante, pero para hormigón arquitectónico más, porque modificar esa relación agua-cemento, aparte de modificar la durabilidad del hormigón, también va a modificar, digamos, las tonalidades. Y para evitar no modificar la relación agua-cemento, evidentemente hay que ayudarse de aditivos. Pero ojo con los aditivos, porque los aditivos también pueden modificar tonalidades en el hormigón. Para eso lo que hay que intentar es que todos estos aditivos que se añadan de la forma más uniforme posible, que todos los lotes de hormigón que se pongan en obra que tengan unos aditivos lo más iguales posibles. ¿Qué aditivos? Bueno, pues como decía, permiten mejores prestaciones del hormigón sin modificar la relación agua-cemento, pero pueden reproducir cambios de tonalidad. Por ejemplo, para un buen hormigón arquitectónico, cuanto más fluido vaya el hormigón, mejor. En vez de echar más agua, lo que vamos a hacer es utilizar aditivos fluidificantes o superfluidificantes. Y luego una pequeña mención al hormigón autocompactante, ¿vale? Pues por sus características es idóneo para esta aplicación, porque por su propio peso el hormigón, digamos, ya se compacta. Digamos, te ahorras un perjuicio que puedas tener posterior en la puesta en obra, ¿vale? Y una vez que ya tenemos diseñado el hormigón, vamos a la ejecución, que entiendo que en esto es donde más vais a entrar vosotros. La ejecución, digamos que para mí hay dos partes. Una que es la elección del encofrado o del molde que se va a utilizar, porque al final esa elección va a determinar la forma que va a tener el hormigón, y después que el resto de la puesta en obra, pues el vertido, el compactado, el curado, también sea adecuado, ¿vale? Si nos vamos al código estructural, para los encofrados dice que el encofrado tiene que tener resistencia, evidentemente tiene que resistir las cargas del hormigón, tiene que tener estanqueidad, y lo señalo en negrita porque muchas veces esto no se tiene en cuenta, y ahora que es obligatorio el hormigón fluido es muy importante la estanqueidad. Mantener la verticalidad y la geometría, textura de proyecto, evidentemente, y que la superficie interior esté limpia, ¿vale? Además, hacen referencia a una norma UNE, a la 180-201, donde también se habla de los encofrados. Vamos a ver unos ejemplos. ¿Qué tipo de encofrado nos podemos encontrar? Pues, por ejemplo, de superficie interior metálica, de superficie interior de madera o de superficie interior plástica. ¿Es mejor uno que otro? Pues no, realmente no. Lo que va a cambiar de usar uno a usar otro realmente es que tengamos en cuenta cómo se comporta con el hormigón. Por ejemplo, el comportamiento frente a la humedad. Pues si la superficie interior es metálica o es de madera, tenemos que tener en cuenta que esa superficie va a tender a absorber humedad. Si es plástica, pues como es impermeable no va a absorber. Entonces en ese caso tendríamos que utilizar desencofrantes. Exactamente, desencofrantes. En este caso sí, en el plástico no. Y necesidad de humedecer la superficie, pues por ejemplo en los encofrados metálicos no es necesario humedecerlo, pero en la madera sí, porque aparte de absorber
un poquito de humedad que puede absorber la superficie metálica, la madera va a absorber mucha humedad. Entonces, esa humedad que le está quitando al hormigón va a hacer que el hormigón no fragüe y no cure como debería. Por eso digo que no es que sea ni mejor ni peor, es que hay que tenerlo en cuenta y tomar estas precauciones. Y luego, si nos vamos a algunas cosas que dice la norma UNE, que comentaba antes, por ejemplo, se hablan de clases de calidad del hormigón, ¿vale? Clase 1, que es la calidad convencional, clase 2, que sería para un hormigón visto, y la clase 3, que ya digamos que es con un control más estricto, con una calidad más especial. Y estas son algunas, no todas, son algunos de los requisitos que se le piden a los encofrados para conseguir ese tipo de hormigón. Pues por ejemplo, la desviación admisible o la profundidad de los defectos superficiales. Nos podemos encontrar un encofrado metálico que tenga alguna bolladura, ¿vale? No quiere decir que eso no lo puedas usar, quiere decir que en función del tipo de calidad que tú quieras para el hormigón, pues tendrá un requisito o tendrá otro, ¿vale? Os lo dejo aquí para que lo sepáis, y os dejo también la norma para que podáis revisarla y ver algunos requisitos. Vale, pues una vez que ya tenemos elegido el encofrado, lo siguiente sería el suministro, muy importante. El suministro, como máximo, desde que se añade el agua en el amasado hasta que se vierte el hormigón en la obra, tiene que pasar 1 hora y media, ¿vale? Esto es muy importante para que vosotros tengáis, digamos, una previsión de camiones, de cuál es el periodo que tienen que llegar a obra los camiones en función del volumen de hormigón que necesitáis. Y aparte, queda expresamente prohibida la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua, ¿vale? Eso lo dice el código estructural. Sobre todo, importante y recomendable desde la misma planta, evidentemente, porque si estamos teniendo todas estas precauciones en que el árido tiene que ser similar, que el cemento tiene que ser tal, el agua no sé qué, los aditivos, si después el hormigón no lo traen desde la misma planta, vamos a tener diferencias de tonalidad, porque es imposible que de una planta a otra, por mucho que quieras que sea igual, vaya a ser igual. Muy importante también el vertido. En el vertido hay que tomar muchas precauciones. ¿Por qué? Lo digo porque nos lo encontramos muchas veces. Nosotros como fabricantes de encofrados nos los encontramos. Vendemos encofrados de alturas 6, 7, 8 metros, 10 metros. Y muchas veces no se tiene en cuenta esto. El hormigón en obra se deja caer desde alturas muy altas. Lo sabréis de sobra si estáis en una obra. Un encofrado de 3 metros se llena desde arriba, no se llena desde abajo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si el código técnico, el código estructural, perdón, dice que hay que evitar caídas libres superiores a 1 metro, porque cuando tú tiras el hormigón desde arriba, el golpe que pega, primero hace mucha presión en el encofrado, y segundo puede producir segregación en el material. ¿Qué es segregación? Que se separan los áridos gruesos de los finos y de la lechada, entonces se van a quedar zonas donde no se ha rellenado completamente la masa, ¿vale? Sobre todo, colocación de distanciadores, esto es muy importante para mantener el recubrimiento necesario. Parece muy obvio, pero está bien recordarlo porque hay muchas veces que no se utiliza. Muy importante también la velocidad de llenado. ¿Por qué? Porque cuanto más velocidad, cuanto mayor sea la velocidad de llenado, más presión se va a transmitir al encofrado. Los encofrados están diseñados para soportar digamos, una resistencia, ¿vale? Para aguantar una presión del hormigón, que no me salía, perdón. Lo más normal es que consultéis manuales de los fabricantes, ¿vale? En este caso nosotros tenemos manuales de instalación de encofrados donde te recomiendan la velocidad que tienes que seguir en cada caso. Y luego también mucho cuidado con las temperaturas ambiente y las temperaturas del hormigón. Esto también va a influir en el acabado. Otro apartado muy importante es la compactación.
Digamos que esta parte es fundamental porque, digamos, el hormigón cuando tú lo viertes, ese proceso de primero la caída, el amasado, el proceso químico que sigue durante el endurecido, pues hay muchas burbujas de aire, hay mucho espacio y lo que hay que hacer es compactar ese hormigón para que se rellene con lechada todos los huecos y que sea, digamos, el hormigón sea lo más uniforme posible, para que no haya zonas donde haya una resistencia mayor y unas zonas donde haya una resistencia menor, ¿vale? Afecta sobre todo a la durabilidad del hormigón, pero también al acabado superficial. Si no se eliminan esas burbujas de aire, pues vamos a ver en el acabado un montón de coqueras, de burbujas de aire que digamos que no suelen gustar. Lo mejor es, digamos, conforme vamos vertiendo entre 30 y 60 centímetros y a la misma vez que vertemos el hormigón, metemos el vibrador y vamos subiendo. Eso en el caso de pilares. En el caso de forjados, pues igual, vamos tirando la masa. Es importante que la masa caiga sobre ya masa que ya hay abajo para evitar también la segregación y a la misma vez vamos pasando el vibrador para eliminar ese aire. Precaución, el vibrado no quiere decir que haya que vibrar mucho, porque vibrar mucho también puede ser tan perjudicial como vibrar poco. Se pueden generar burbujas que antes no habían. Y para finalizar con el tema del diseño y la puesta en obra del hormigón, una parte muy importante es el curado. ¿Qué hace el curado? Pues garantizar que se mantiene la humedad necesaria durante todo el proceso. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos normalmente? Bueno, siempre está en la cabeza para gente que lleve mucho tiempo en la obra el riego directo, ¿no? La manguera ahí en la obra, que es habitual, pero para nosotros siempre es más recomendable proteger las estructuras de alguna forma. No quiere decir que en ningún momento vayas a llegar con la manguera, pero protegerlo no solo ayuda a que se mantenga la humedad, también lo estás protegiendo del viento, lo estás protegiendo del sol, que al final no quiere decir que el agua solo vaya a hacer que haya un buen curado. Es que si hay un elemento que le está pegando el sol todo el tiempo y hay otro que no, la tonalidad va a cambiar, ¿vale? Entonces, bueno, por ejemplo, aquí estáis viendo una imagen donde estos son unos encofrados nuestros, se abrieron, se vio que el hormigón estaba en condiciones, digamos, habían pasado entre 12 y 24 horas, que es cuando los pilares suelen coger la resistencia suficiente para mantenerse estables. Se abren, se comprueba que está todo en orden y se vuelven a cerrar, porque la superficie interior, al ser de plástico, lo que va a hacer es que evita el aire, va a evitar la evaporación y va a evitar que le dé el sol directamente. Bueno, pues una vez que ya tenemos todo esto en la cabeza, ¿vale? Vamos a ver algunas imágenes de cosas que pueden pasar en la obra, que pueden pasar, no, que pasan, porque realmente esto son cosas que pasan. Aquí vemos unos pilares cuadrados. Esto es una obra en Alicante con unos encofrados nuestros. Veis que el acabado es un acabado bastante bueno, pero si nos vamos aquí a estas zonas de aquí abajo, vemos que hay como diferencia de tonalidad, como si hubiera perdido un poquito el tono. Algo ha pasado ahí. Bueno, pues en este caso no se tuvo en cuenta en la obra, no se selló la parte de abajo. Entonces, cuando tú estás vertiendo el hormigón, pues la lechada se fue parte de la lechada por la parte de abajo del encofrado, entonces se queda en esas zonas que tiene menos lechada. Si os dais cuenta, aquí a lo mejor no se va a apreciar muy bien, pero hay algunas zonas incluso que tiene un pelín de agujero, ¿vale? Pero bueno, esto realmente es salvable, esto no es nada importante. Otro ejemplo, esto es un muro de una vivienda, esto creo que es en Albatera, ¿vale? Utilizaron unas láminas nuestras para texturizar hormigón y bueno, pues vemos que se tiene estos acabados en las juntas. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues en fase de diseño no se ha tenido en cuenta que las juntas hay que sellarlas. Entonces, el no tener en cuenta en fase de diseño que esa junta hay que sellarla, pues lo que hace es que en obra hay que improvisar. Se improvisó en obra, se pusieron unos berenjenos
que no estaban bien sellados. Entonces lo que pasó es que la lechada del hormigón se cuela por ahí y, como veis, pues se ve que ahí faltan finos, se ve en todo el árido grueso. Esto ya es más preocupante, ¿vale? Esto también es con una lámina nuestra, con un LHV. Esto es un muro perimetral de una vivienda. Y como veis, aquí han pasado dos cosas. Primero, no se ha diseñado bien en los tiempos de ejecución, porque como veis, aquí se ha ejecutado una parte de muro y después aquí se ha ejecutado otra parte de muro y esta junta se ha quedado sin resolver, porque sobre esta que ya estaba ejecutada se puso un encofrado, se vertió el hormigón y se quedó toda esa rebaba del segundo hormigón, ¿vale? Esto realmente no quiere decir que los hormigones los dos a la vez. Hay que ver que si lo vas a hormigonar primero uno y luego otro, hay que tener en cuenta que en la ejecución, pues aquí tendrá que llevar un corte, un berenjeno, lo que sea. Pero aparte de eso, como veis, tiene muchas burbujas de aire. Claro, normalmente lo que tienden en obra a decir, esto es la lámina es que no funciona. Bueno, vamos a ver. Yo veo zonas donde el hormigón está muy bien y veo otras zonas donde el hormigón está muy mal. Realmente aquí lo que ha pasado es que no se ha vibrado correctamente, ¿vale? Hay excesiva burbuja de aire por falta de vibrado. Pero ahora ya vamos a cosas más serias. El no tener una previsión en obra de, digamos, de la ejecución y del hormigón puede provocar estas cosas. Esto ya es más importante. Aquí, en esta de aquí, vemos un muro. Este es un muro que está en pendiente, en el que en este hueco estamos viendo directamente las armaduras. Esto realmente afecta a la estabilidad, ¿vale? A la resistencia de ese muro. Aquí vemos un pilar que realmente es la parte de abajo, no tiene recubrimiento suficiente por las armaduras, porque toda la lechada, todos los finos se han escapado. No sabemos ahora mismo, yo viendo la foto me puedo imaginar que es porque se ha tirado el hormigón desde muy arriba y ha habido segregación. Pero también podría ser que no estuviera bien sellada la parte de abajo, la parte inferior del encofrado, y que se haya escapado por ahí la lechada, ¿vale? O, por ejemplo, este muro. Este muro es un muro que iban a texturizar. Esta foto la saqué de un foro. El propietario, la verdad es que estaba bastante fastidiado y es entendible. Pero aquí hay un problema de diseño claro. Yo ahora mismo estoy viendo en esta zona que la parte de atrás está todavía el encofrado puesto. Más o menos por lo que comentaba el hombre, un poco por las dimensiones. Yo estoy viendo que ese muro como mucho puede tener 15 o 20 centímetros y veo dos líneas de armadura. Esto es un problema de diseño claro, porque primero no se ha tenido en cuenta que esto se iba a texturizar, no se ha tenido en cuenta la altura del muro, no se ha tenido en cuenta si en ese espacio de 15 centímetros entraba un vibrador para poder repartir bien y compactar la masa, si podía la masa rellenar los huecos con todo el volumen de hierro que iba ahí en ese muro. Entonces, para que veáis que un diseño malo puede provocar problemas que después son muy importantes en la obra, ¿vale? Bueno, y ya nosotros como Grupo Valero, ¿dónde estamos dentro de todo este proceso? Bueno, pues Grupo Valero, nosotros somos fabricantes, como he dicho al principio, y fabricamos encofrados para pilares, fabricamos láminas para hormigón visto y fabricamos moldes de poliestireno, entre otras cosas, ¿vale? Todo esto son productos que nosotros tenemos relacionados con el hormigón arquitectónico. En encofrados para pilares, pues la mayoría nos conoceréis por el Tubotec, el que nos conocía de antes. El Tubotec es un encofrado que patentó Grupo Valero hace ya 40 años y con el que se sigue vendiendo. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que bueno, que aunque nosotros tenemos como alturas estándar 3 y 4 metros, nosotros fabricamos Tubotec a medida. Lo digo, ¿por qué? Porque en obra nos preguntan muchas veces, oye, ¿esto se puede cortar? ¿Se puede poner a 2,85?
nosotros preferimos mandarlo a medida. ¿Se puede cortar? Sí, pero que tengáis en cuenta una cosa. El Tubotec se compone de dos partes. La parte exterior de cartón y una parte interior de plástico. Este plástico interior, que es esta parte blanca, que es la que da el acabado superficial, realmente no está pegado al cartón, está separado. Nosotros lo que hacemos es que en las bocas, aquí en estas bocas le ponemos un precinto y por la propia, por la propia estática, por la propia electricidad estática, el plástico se queda pegado. Pero ¿qué pasa? Si nosotros esto lo cortamos en la obra, el plástico ya no está precintado aquí. Pueden pasar dos cosas. Que cuando nosotros lo estemos cortando, según de la forma que lo cortemos, el cartón y el plástico se separen y se mueva el plástico de dentro y ya no vaya al sitio, y que después se nos olvide poner el precinto, que parece una tontería, pero pasa, y el hormigón lo que va a hacer es, va a abrir aquí, se va a colar por aquí por el medio y nos van a salir unos pilares, digamos, de diseño muy bonitos, pero que estructuralmente no van a funcionar. El Tubotec lo fabricamos en diámetros desde el 150 hasta el 600, ¿vale? Pues lo que hicimos fue evolucionar el Tubotec de alguna forma y lo que hicimos fue crear el Reltec circular. El Reltec circular es un encofrado que ya es únicamente plástico, solo es un material, no son dos materiales separados como el Tubotec. Entonces en este caso sí que se puede cortar, también lo fabricamos a medida, pero bueno, si se quiere pedir a 3 metros, se pide a 3 metros, a 4, a 5, podemos fabricar hasta 12 metros sin problema. Y como secciones estándar tenemos desde el 200 hasta el 1200. Y además podemos fabricar hasta el 1500, 1200, 1250, 1300, 1350, así hasta el 1500. O sea, el Reltec circular, digamos que nos da, digamos, una mejor versatilidad. Y la forma de usarlo es la misma que el Tubotec. Se coloca, ¿vale? Se pone por la parte de arriba de las armaduras. Se ponen los tableros abajo para fijarlo, para que no se mueva durante el hormigonado. Y unos puntales que realmente los puntales lo que hacen es solo mantener la verticalidad. No, el propio encofrado ya aguanta la presión del hormigón. También tenemos soluciones para encofrados cuadrados, que es el Reltec cuadrado. Bueno, no lo he dicho, pero todos los productos nuestros son encofrados desechables, ¿vale? O sea, no se pueden reutilizar, son encofrados desechables. En este caso, el Reltec cuadrado, que es un cuerpo de poliestireno exterior para darle la forma circular y que reparta uniformemente las cargas del hormigón, y luego una madera interior que lo que hace es que el poliestireno no se pega al hormigón y aportar el acabado visto, ¿vale? También alturas estándar 3 y 4 metros, pero se puede fabricar 6, 7, 8 metros sin problema, y de secciones estándar desde el 150 por 150 hasta el 700 por 700, secciones cuadradas, rectangulares, lo que se quiera, pero podemos fabricar hasta un 1000 por 1000 si fuera necesario, no hay problema. Dos alternativas al cuadrado en este caso, porque aportan una solución diferente, son el esquinero y el medianero, que como veis es lo mismo que el cuadrado, pero por ejemplo el medianero pues tiene una cara plana para que podamos pegarlo a la fachada. Importante, tiene que estar bien pegado porque la madera se puede abombar, ¿vale? Tiene que estar pegado. Si no va a estar pegado, hay que poner el cuadrado o rellenar la parte de atrás. Y luego pues el esquinero, que tiene dos caras planas. Otra versión del cuadrado, en este caso solo para hormigón visto, es el Tubotec Funda. Tubotec Funda, ahora vamos a ver una foto, realmente no es un encofrado, sería un molde, porque se coloca dentro de un encofrado convencional. Aquí lo vemos. Digamos que Tubotec Funda es el único encofrado dentro de la gama de encofrados nuestros que vale únicamente para acabado visto. Realmente esto, si el pilar no se va a ver, es tontería usar la funda porque solo vale para el acabado, ¿vale? El Reltec cuadrado sí, el Reltec cuadrado aporta un acabado visto,
pero no quiere decir que sea solo para pilares vistos. Se puede utilizar para pilares que no se vayan a ver, realmente porque estamos con una velocidad de ejecución mucho más que si tenemos que estar montando chapas. Pero sí, en este caso tu Botec funda se tiene que colocar dentro de los encofrados de chapas, ¿vale? Y luego, pues para finalizar con la parte de encofrados, tenemos soluciones especiales. Soluciones especiales como puede ser columnas, que ya son columnas decorativas. Tenemos un catálogo con modelos estándar. Luego tenemos modelos que se hacen a medida. Cualquier medida, cualquier diseño que necesitéis se puede hacer. Tanto en encofrados, cuando son con el exterior circular, son autoportantes, ¿vale? Quiere decir que no necesitáis nada más que los puntales, como hemos visto antes. O se pueden hacer, si son ya piezas muy grandes, se pueden hacer piezas de poliestireno negativos para colocar en los sistemas de chapa. Por ejemplo, estos son un pilar que son 8 piezas, ¿vale? Luego también tenemos pilares con junta de dilatación, bueno, lo que se necesite. Tenemos un catálogo muy extenso donde podéis ver y consultarnos sin ningún problema. Vale, pues ya pasamos la parte de pilares y vamos a la parte de láminas. Pilares, encofrados autoportantes desechables para pilares, y las láminas son unas láminas muy finitas, que también es una patente nuestra de Grupo Valero, que vale para texturizar hormigón, ¿vale? Se coloca en el encofrado y se utiliza tanto para muros como para forjados, ¿vale? Dentro de la gama del HV pues hay varias familias. La familia Wood, que son acabados en madera, la familia Stone, que son en piedra, o Forms, que bueno, pues suelen ser formas singulares. Y como veis es muy sencillo, o sea, se coloca o con un adhesivo al encofrado o también se permite clavarlo. Después se sellan las juntas y ya estaría preparado el encofrado para hormigonar. De la misma forma tenemos LHVP. LHVP, digamos que es una versión avanzada del LHV. ¿Por qué? Porque son texturas mucho más grandes. Con una lámina sola, esta lámina tiene 1 milímetro aproximadamente. Esa lámina sola, con esa textura, probablemente una vez que hormigonemos se va a chafar. Entonces lo que hacemos es que le ponemos un cuerpo de poliestireno para que aguante la presión y que mantenga la geometría. Luego también hay otra versión que son estas mismas láminas con esta textura, con una base de poliestireno, que nosotros lo recomendamos para forjados, ¿vale? Pero bueno, eso, si tenéis alguna duda, después lo vemos. Luego está también THM, digamos, es una versión, no se comercializa mucho THM, es una versión del LHV con una madera pegada detrás, pero realmente la gente prefiere ir o al LHV o al LHVP. Y también está la versión en liso. Liso es, digamos, la misma madera que utilizamos dentro de los encofrados cuadrados, pues la tenemos en plancha para que se pueda utilizar en forjados y muros y que deje el mismo acabado. Y para finalizar tenemos el apartado de moldes. Moldes, pues de sobra conocida las cornisas de Grupo Valero, ¿vale? También tenemos la opción de hacer una especie de bovedillas. Digamos, al final siempre se basa en lo mismo. Poliestireno recubierto pues con plástico tipo LHV o con una madera plastificada. Como por ejemplo los casetones. En este caso los casetones es lo mismo. Esto fue un proyecto que hicimos para el COAM en Madrid. Querían esta solución, pero no sabíamos muy bien cómo hacerlo, era la primera vez que lo desarrollábamos y bueno, pues tanto el departamento técnico nuestro como su departamento de ingeniería desarrollamos una solución pues que bueno, que se ha mantenido en el tiempo y que ha funcionado, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, el casetón, si tú le ponías un casetón de 40 centímetros de altura y le hormigonabas en los laterales, pues se quedaba encajado y no salía. Ese era el principal problema. Lo que hicimos fue, es una tontería, ahora parece muy fácil, pero hasta que das con el tema,
El poliestireno, digamos, del casetón, digamos que lleva una especie de corte aquí, un triángulo, que cuando se desencofra pues sale ese triángulo y después es mucho más sencillo de quitarlo porque ya la presión del hormigón te lo chafa y se puede chafar, ¿vale? Bueno, pues que sepáis que al final nuestro departamento técnico también va a trabajar con vosotros para desarrollar ideas y proyectos que vosotros tengáis particulares, porque también hacemos cosas especiales. Esto, por ejemplo, es un canal que se hizo para un proyecto de Traxa, en el que, bueno, pues como veis lleva aquí una parte plana, lleva su pendiente aquí en este lado. Bueno, pues son cosas que te mandan el proyecto y conjuntamente entre ellos y nosotros pues vamos manejando los planos y vamos viendo cómo podemos modular, qué piezas podemos hacer, si hay cosas que podemos hacer o no podemos hacer. Bueno, pues en función de las características del proyecto nos vamos adaptando y vamos buscando soluciones, ¿vale? Así que nada, ya con eso nos conocéis. Por último, quería deciros que bueno, en nuestra web tenéis un montón de documentación que está abierto, ¿vale? No tenéis que registraros ni tenéis que solicitar nada. Si vais a grupovalero.com, al área de descargas, tenéis aquí toda la información, pues catálogos, tenéis todos los catálogos, tenéis manuales de instalación de encofrados, instalación del LHV, instalación de los casetones forrados. Tenéis también fichas técnicas, todas las fichas técnicas de todos los productos, encofrados, cornisas, láminas, aislamientos, cualquier producto lo tenéis aquí abierto. Y luego que sepáis que en cualquier caso nosotros siempre estamos disponibles para que nos preguntéis y nos solicitéis lo que necesitéis. Así que ahora no sé si hay alguna pregunta o no. Mientras tanto, os dejo aquí mi correo y mi número de teléfono para que cualquier cosa que tengáis dudas sobre esto, cualquier proyecto que tengáis que queráis que veamos, lo que sea, pues lo vemos. Y nada, si tenéis alguna pregunta la resolvemos y si no, pues damos por finalizado el webinar. ¿No hay ninguna pregunta? Muy bien. Bueno, pues eso, no sé si es que he ido demasiado rápido y no os habéis enterado o que lo he explicado todo muy bien, que también puede ser. Así que, bueno, pues nada, si no hay ninguna pregunta lo dejamos ya por finalizado. Perfecto. Bueno, pues nada, hasta aquí. Cualquier cosa ya os digo que nos podéis contactar y estamos disponibles para vosotros, ¿vale? Un saludo y hasta luego.